Bueno, pues el equipo llega bien a esta primera jornada. Creo que hemos hecho una buena pretemporada, hemos ido adaptando a los nuevos fichajes, prácticamente no hemos tenido lesiones importantes que nos hayan lastrado durante la pretemporada, que con una plantilla corta era muy importante. Pequeñas molestias durante pues, el proceso de una pretemporada normal, pero llegamos a esta última semana con todos disponibles, todos sanos, en un punto de juego y de forma con el que estamos contentos. Evidentemente, si nos preguntas a cualquier entrenador, nunca llegaríamos todo lo bien que nos gustase a la primera jornada, pero creo que llegamos bien con lo que queríamos, entendiendo qué equipo queremos ser y creo que llegamos en un buen momento para ya competir este primer partido y tratar de que se queden estos tres primeros puntos en Vistalegre. Con respecto al acoplamiento de las nuevas incorporaciones, son procesos diferentes, ¿no? Tanto Bernardo como Meira, Bernardo llegó un poquito más tarde, Meira ya está desde el primer día con nosotros, están perfectamente integrados en el equipo, en el modelo. Es verdad que Juninho, por tema de trámites burocráticos allí en su país, se retrasó un poco más de lo que nos gustaría, lleva 2-3 semanas con nosotros, tampoco ha podido jugar todos los partidos que nos gustaría, está en otro proceso. Es verdad que ya está más o menos integrado dentro del modelo, pero va a necesitar un poquito más de tiempo, pero bueno, estamos contentos, ¿no? con lo que nos da cada uno dentro de su perfil, pero es evidente que Juninho aún tiene un proceso que seguir cumpliendo dentro de esa adaptación. Sí, Jaén ha cambiado bastantes jugadores, pero creo que se mantiene su filosofía, ¿no? Que al final el míster Dani tiene una filosofía clara desde hace tiempo, que los ha llevado a conquistar títulos, a ser ya un club referente dentro del panorama nacional. Han sido capaces de mantener a jugadores de muchísima importancia. De hecho, pues jugadores que han jugado hace nada pues la final del Mundial, un equipo con las ideas muy claras, con mucho talento, que ya saben jugar en momentos, están acostumbrados, ¿no? A jugar y a luchar por títulos. Bueno, sabemos el equipo que vamos a tener enfrente, un equipo que siempre aspira a todo, pero creo que estamos preparados. La pretemporada ha sido buena y creo que estamos preparados, ¿no? Para enfrentarnos a esta dura piedra, esta primera jornada. Bueno, pues las claves, sobre todo en estos primeros días, ¿no? o en estas primeras jornadas, es minimizar tus errores. Quieras que no, aunque la pretemporada haya sido buena, aún nunca nadie ha experimentado esa sensación de jugar sin red, de jugar jugándote esos 3 puntos, y los partidos van a ser ya un poco diferentes. Lo que te dije antes, ¿no? Creo que tenemos claro el equipo que vamos a tener enfrente porque el modelo se mantiene, hemos podido analizarlo en estos partidos de pretemporada. Bueno, habrá que tratar de llevar un poco el partido hacia lo que a nosotros nos interesa, llevarlos a situaciones donde creemos que ellos no van a estar cómodos, y a partir de ahí pues también habrá momentos en los que tengamos que sufrir y saber sufrir. Pero bueno, creo que tenemos el partido preparado y lo importante será llevarlo a nuestro terreno y poder llevarnos los 3 puntos. Sí, bueno, evidentemente tienen jugadores de muchísimo talento. A Renato lo conocemos de cuando estuvo aquí, será también un día especial para él por ser su primera vez que juega en Vistalegre y sin ser con la camiseta naranja. Pues eso, 2 jugadores que acaban de jugar en la final de un mundial, jugadores de muchísimo talento también, como puede ser Chino, que es un habitual en la selección española. Bueno, no valdría la pena porque tendría que enumerarlos uno a uno por todo el talento que tienen. Evidentemente hay que prestarles atención y dedicarles tiempo en preparar el partido, pero lo que más me preocupa y a lo que más atención le estamos prestando es que el partido vaya por donde nosotros queremos, hacer el partido que creemos, donde más les podemos hacer sufrir, y creo que en eso estará la clave. Bueno, pues a nivel personal, debutar en primera con 33 años siendo un entrenador joven pues es un orgullo. Todos desde que empezamos en la profesión siempre queremos llegar a esto, llegar a la élite. Para mí es un premio a mi trabajo, a toda la gente con la que he compartido también en este camino. Creo que también me hace mucha ilusión que sea en Burela, que el club vuelva a la primera división después de estos 2 años en segunda. Será la primera experiencia en primera para mí, para muchos de los jugadores, para parte del cuerpo técnico, pero creo que eso también es positivo. A ilusión no nos va a ganar nadie. Queremos disfrutar esta experiencia, sabemos lo difícil que es estar aquí, sabemos lo difícil que es llegar hasta aquí porque lo hemos vivido en nuestras carnes, y vamos a dejarnos la vida cada día, cada partido que tengamos para sumar de 3 en 3 y para que Burela esté mucho tiempo en la primera división.